Licenciado, buen día. Compañeros, buen día. Nosotros somos el grupo número 1, integrado por Alba Castellano, Linda Cantoral y su servidor, Filiberto Ajú. Esta vez les vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 520 de los procedimientos analíticos. También la norma internacional de auditoría 530 es el muestreo de auditoría. La norma internacional de auditoría 520 trata de los procedimientos analíticos y el alcance de esta norma trata sobre las responsabilidades que tiene el auditor en aplicar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría. Esto para tener una conclusión sobre los estados financieros de la entidad. Para el objetivo de la NIA 520 es establecer de que el auditor deberá de utilizar procedimientos sustantivos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le ayuden a formar una conclusión general de los procedimientos de los estados financieros de la entidad. Para la definición de los procedimientos analíticos nos dice de que es la evaluación de información financiera mediante el análisis de las relaciones plausibles entre los datos financieros y no financieros. Dentro de estas evaluaciones pueden ser información financiera comparativa de periodos anteriores. También pueden ser los resultados previstos por la entidad, como presupuestos y pronósticos o estimaciones de las amortizaciones, aunque todo esto va a depender de las expectativas del auditor encargado de la auditoría. Puede ser también la información sectorial, como comparaciones de ratios de ventas o cuentas por cobrar. Dentro de los requerimientos, la NIA 520 nos establecen de los procedimientos analíticos sustantivos, los procedimientos analíticos que faciliten una conclusión global y la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Para los procedimientos analíticos sustantivos, nos dice de que el auditor deberá de diseñar y aplicar procedimientos analíticos de auditoría para determinar lo adecuado de los procedimientos analíticos aplicados, teniendo en cuenta los riesgos significativos evaluados y las pruebas de detalle. De igual forma, evaluará la fiabilidad de la información financiera, las expectativas de los registros contables de la entidad y de las diferencias si los hubieran. Esto para identificar cualquier error significativo que pudieran afectar la presentación de los estados financieros de la entidad. Ahora bien, para los procedimientos analíticos que faciliten una conclusión global, nos dice de que al final de la auditoría, el auditor aplicará procedimientos de auditoría que le ayuden a formar una conclusión global de los estados financieros de la entidad. Estos procedimientos se aplicarán mediante la elaboración y valoración de los resultados alcanzados durante la auditoría de la entidad. Y para la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, nos dice de que de acuerdo de los resultados de la aplicación de los procedimientos analíticos, el auditor deberá determinar si existen relaciones con las inconsistencias de información financiera relevante. En estos casos, el auditor deberá de investigar a través de indagaciones ante la dirección o los responsables de la entidad. De ser necesario, la norma nos dice de que el auditor aplicará otros procedimientos adicionales para concluir y tomar una conclusión global sobre los estados financieros en su conjunto. Norma Internacional de Auditoría 530, muestreo de auditoría. En su alcance es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. El objetivo del auditor es utilizar el muestreo de auditoría, proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la
población de la que se selecciona la muestra. Sus definiciones. Entre ellas encontramos muestreo de auditoría, aplicación de los procedimientos de auditoría que tienen un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría. Población. Conjunto completo de datos a los que selecciona una muestra y sobre el cual el auditor desea alcanzar conclusiones. Riesgo de muestreo. Riesgo de que una conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir en lo que obtendría aplicando el mismo procedimiento en una auditoría sobre una población. Riesgo ajeno al muestreo. Riesgo de que el auditor alcance una conclusión errónea por una razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Anomalía. Una incorrección o una desviación que puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o desviaciones en una población. Otra de las definiciones que nos prescribe la norma también es la unidad de muestreo, que son los elementos individuales que forman parte de una población. El muestreo estadístico, que tiene que cumplir con dos características principales, que es la selección aleatoria de los elementos de la muestra y la aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar resultados de la muestra. También tenemos la estratificación, que es la división de una población en subpoblaciones que deben de tener características similares. También tenemos la incorrección tolerable, que es el importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes de la población no superen dicho importe. También tenemos el porcentaje de desviación tolerable, porcentaje de desviación de los procedimientos de control prescritos determinados por el auditor. Requerimientos de la NIA 530. Diseño, tamaño y aplicación de la muestra de los elementos a comprobar. Diseño de la muestra. Permite al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría con el fin de alcanzar una conclusión respecto a la población de la cual se ha extraído la muestra. El muestreo puede aplicarse tanto en muestreo estadístico y no estadístico. La consideración por parte del auditor del objetivo del procedimiento de auditoría implica tener un conocimiento preciso de lo que constituye una desviación o una incorrección. Al considerar características de una población para las pruebas de control, el auditor realiza valoración del porcentaje de desviación esperando sobre la base de su conocimiento de los controles relevantes o sobre el examen de un pequeño número de elementos de la población. Tamaño de la muestra. El nivel de riesgo de muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar afecta al tamaño de la muestra, lo cual resulta necesario. Cuando menor sea el riesgo que el auditor esté dispuesto a aceptar, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. Selección de la muestra a comprobar. En el caso del muestreo estadístico, los elementos de la muestra se seleccionan de modo que una entidad de muestreo tenga la probabilidad conocida de ser seleccionada. En el caso del muestreo no estadístico, se hace en base al juicio para seleccionar los elementos de la muestra. Continúo hablándoles de la norma internacional de auditoría 530, muestreo de auditoría. Esta norma requiere también la aplicación de procedimientos de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados al objetivo del elemento seleccionado. Si el auditor no puede aplicar procedimientos de auditoría a ese elemento, podrá elegir otro elemento como un sustituto.
Un ejemplo de cuando el auditor no puede aplicar un procedimiento a un elemento es cuando el elemento que se ha seleccionado, la documentación que forma ese elemento, está extraviada, no la encuentran. Y un ejemplo de cuando él puede elegir un elemento sustituto es, por ejemplo, necesito obtener evidencia de la autorización de los pagos y el cheque que se selecciona está anulado. El auditor deberá satisfacerse que ese cheque se anuló de la manera correcta y que éste no constituye una desviación. Si determina esto, podrá seleccionar y analizar adecuadamente otro elemento que sea sustituto. Si a este elemento que sea sustituido tampoco se le puede aplicar un procedimiento de auditoría, el auditor tratará dicho elemento como una desviación al control interno. También les hablaré acerca de la naturaleza y la causa de las desviaciones e incorrecciones. El auditor investigará la naturaleza y la causa de esas desviaciones e incorrecciones. Si él determina que ellas constituyen una anomalía, él podrá aplicar procedimientos de auditoría alternativos para poder obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada que dichas desviaciones e incorrecciones no afectan al resto de la población de la muestra. La población es un conjunto de elementos finitos o infinitos sobre los cuales se realizan observaciones. También les hablaré acerca de la extrapolación de las incorrecciones. En las pruebas de detalle, el auditor extrapolará las incorrecciones de la muestra de la población. ¿Qué es extrapolar? Es obtener conclusiones a partir de datos parciales, reducidos o pertenecientes a un ámbito distinto al tema que se está tratando. Continúo hablándoles de la evaluación que hace el auditor de los resultados del muestreo de auditoría. Número 1, el auditor evaluará el resultado de la muestra. Número 2, evaluará si la utilización del muestreo de auditoría proporciona una base razonable que le sirvan para llegar a la conclusión sobre la totalidad de la población de esa muestra. Cuando el auditor concluye que el muestreo de auditoría no proporciona una base razonable para que pueda alcanzar sus conclusiones, actuará de la siguiente manera. Solicitará que la dirección investigue dichas incorrecciones y que realice los ajustes si estos fueran necesarios. También adaptará la naturaleza, el momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría hasta alcanzar el grado de seguridad requerido. Es así como finalizamos nuestra exposición de la Norma Internacional de Auditoría 520 y 530. Muchas gracias por su atención.